Bueno, vamos a dar comienzo a la cuarta mesa de este retorno a Lacan. Quiero agradecer a Norberto Ferreira que me hizo la invitación a coordinar la mesa y bueno, y también a Benjamín Dom y a Isidoro Bej. Bueno, va a tomar la palabra en primer lugar Mariela Alderete de Westcamp, es AME y AE de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, ex presidenta de la misma escuela. Bueno, Mariel. Buenas tardes. Supongo que estamos todos un poco cansados, por lo cual voy a empezar trayendo un mensaje de un tucumano, colega nuestro, que me dijo que él no le gustaba que el retorno de Lacan fuera solamente desde Buenos Aires. Yo le dije que el retorno de Lacan está en cada uno de nosotros, esté a donde estemos, en Buenos Aires, en Tucumán, en Rosario, en donde sea. Y me dijo además que hable mi lengua materna, que es el tucumano. Voy a agradecer especialmente a Isidoro Bej, Benjamín Dom y Norberto Ferreira por esta convocatoria que nos reúne en torno al retorno a Lacan, y a Benjamín por haberme invitado a estar en esta mesa. Quiero decir que el título de esta jornada especial de hoy, la experiencia del psicoanálisis y su práctica hoy, me generó inmediatamente el deseo de contar algo de mi particular experiencia con el psicoanálisis. Y más aún, una cita de Lacan, que también está en la convocatoria, creo que lo dijo Benjamín en uno de los videos, que me despertó inmediatamente algunos recuerdos. La cita es de Momento de concluir, al final de su enseñanza, y dice así: lo que sería necesario seguramente es que el análisis llegue a deshacer por la palabra lo que es hecho por la palabra. Y con esa cita en la cabeza me fui a dormir. Y al día siguiente, seguramente después de un sueño, aparecieron dos recuerdos. Pero vayamos por partes, como si se tratara del análisis de un sueño. El hoy, después del guión de su práctica, me remitió al ayer. Y del ayer son estos recuerdos del comienzo de mi encuentro con el psicoanálisis. Enuncio tales recuerdos. Mi encuentro con Freud en el relato de su propio olvido del nombre de Signorelli durante un viaje, por un lado, y una paciente internada en el Hospital General en el cual trabajaba al comienzo de mi práctica, quien me brindó una enseñanza que hoy reaparece. En este punto me es necesario hacer un poco de historia. Médica recién recibida, en mi práctica tanto de hospital como de consultorio, me sucedía que los pacientes me contaban mucho de sus padecimientos y de su vida. Escuchaba atentamente, tenía sensaciones, se me escapaban, sabía que allí había algo más que lo que me decían. No sabía muy bien qué decirles, y sin embargo algo decía. Seguramente era algo acorde, pertinente, porque seguían hablando. En ese contexto aparece esta joven paciente, quien es internada porque quedó paralítica de repente. La familia está consternada. Ella no sabe qué pasa, que no puede caminar. El jefe de sala, sabiendo de mis ganas de curar, me da su caso, como se decía en aquella época en la sala. Realizo una prolija revisación neurológica. Me gustaba mucho la neurología y su lógica y sabía hacer buenos diagnósticos. La semiología me demuestra que no había lesión orgánica. ¿Qué hacer entonces? Decido entonces interrogar largamente a cada uno de los familiares, a la paciente, a cada uno por separado. Les pedí que me cuenten una y otra vez qué había pasado en los días anteriores y qué pasaba en la familia. Salieron a relucir historias que me sorprendieron y que sorprendieron a las que los contaban. No recuerdo en absoluto el argumento de lo que allí se dijo. Pasaron muchos años. Solo recuerdo que dije algunas palabras sabiendo que allí no había nada orgánico. Dije algo categóricamente y la parálisis comenzó a ceder. Al poco tiempo caminaba. ¿Qué palabras dije?
Seguramente tenían que ver con algo del relato que allí se hizo. Seguramente tenían que ver con el saber médico. Hoy podría decir que el resorte poderoso de la transferencia, en este caso al saber médico, es lo que posibilitó la cura del síntoma. Pero sin duda, alguna de las palabras que dije fue lo que operó. Aquellas palabras tienen el mismo valor que las que puedo decir ahora en el transcurso de un análisis. ¿Fueron dichas desde el mismo lugar? Volveré sobre ello más tarde. Paso ahora a mi encuentro con Freud, que fue contemporáneo a la experiencia que acabo de relatar. La práctica médica, como ya dije, me dejaba muchas preguntas. Por circunstancias azarosas, hoy no creo que lo haya sido tanto, conseguí un listado de cómo leer las obras de Freud en una cronología que me dijeron era la que se usaba en la APA. Vivía en ese entonces en una ciudad del interior. Me las arreglé para que alguien compre en Buenos Aires los 3 tomos de Freud. Llegaron a mis manos y lo primero que pensé es que eran muy bellos. Su lectura me capturó y ávidamente avancé en ella. Comienzo a leer la psicopatología de la vida cotidiana y me encuentro con el olvido de Signorelli. La prodigiosa lógica que allí se despliega, el descubrimiento de que allí estaba lo que buscaba desde hacía tiempo, me generaron tal asombro y tal respeto que hasta el día de hoy recuerdo mi deslumbramiento. Fue casi como un impacto en el cuerpo. En ese momento entré al psicoanálisis. Comencé un análisis, grupos de estudio, supervisión, en fin, largas horas leyendo a Freud y lo poco de Lacan que había impreso al comienzo de los 70. Comencé también a atender a algunos pacientes. Es claro que todavía no eran análisis. Fue necesario que pasaran años de mi análisis de escuchar paciente para que comenzara a escuchar alguna palabra distinta entre aquellas que se me brindaban, para escuchar cuál era el significante que atravesaba ese análisis, para escuchar la frase del fantasma, para escuchar las palabras que dicen la pulsión, para tener la paciencia necesaria para escuchar la novela familiar una y otra vez, la posibilidad que aparezca un sueño, un fallido, un quiebre en el enunciado que remita a otra enunciación, un tiempo largo de trabajo para que las palabras pierdan su envoltura gozosa. Retomo a aquella paciente de la parálisis histérica. Las palabras que allí dije tuvieron el mismo valor que las que hoy puedo decir en un análisis. Dije sin saber y en transferencia. En un análisis hoy también sucede así, pero las dije desde otro lugar sin duda. Hoy puedo decir que la diferencia está en que hay un cierto saber no sabido del inconsciente, un saber sobre lo real que no puede ser cubierto totalmente por palabras, en fin, otros saberes. ¿Cómo analizamos hoy? No tenemos otro medio que la palabra, que también puede ser silencio. En este punto no puedo menos de recordar la hermosa cita de Lacan de función y campo de la palabra, que dice, ya sea por agente de curación, de formación o de sondeo, el psicoanálisis no tiene sino un medium, la palabra del paciente. En este punto me hago una pregunta. De las palabras que se le dicen a un niño, estoy mucho con niños y siempre me aparece la pregunta, ¿cómo sabemos cuáles son aquellas que tocan el cuerpo, aquellas que anudan mal y arman un síntoma? Solo con la escucha cuidadosa se podrán recortar de los cientos de palabras que se dicen en un análisis aquellas que permitirán hacer tal vez corte y sutura en el nudo. Pero primero es necesario que se despliegue en el relato la versión novelada de la historia para que se recorte aquel significante que tal vez al fin del análisis caiga como letra. En ese punto quisiera agregar que lo que me permitió escuchar a la letra fueron las presentaciones de pacientes psicóticos a las que asistí varios años. Esta práctica fue desarrollada por Lacan y sin duda tiene que ver con una transmisión de la clínica. Volviendo al sentimiento que tuve cuando leí el caso Signorelli, sigo teniendo el mismo asombro y respeto cuando escucho alguna palabra que, habiéndose despojado del ropaje que la cubría, deja ver cómo fue construido el síntoma, cómo se articuló el fantasma. Al final, solo al final, todo se reduce a muy pocas palabras. De aquellas que marcaron al pallet como si fuera un designio, se reduce su voce, se desembrolla el síntoma, se hace con ellas otras cosas, a veces un síntoma. Quisiera agregar algo de mi experiencia. Después de haber transcurrido el fin de análisis y estar en el dispositivo de pase como pasante y miembro del jurado, algo cambió en mi clínica.
La posibilidad que ofrece la experiencia del pase es que, habiendo sido casi analista de su propio análisis al relatarlo en el testimonio al pasador, habiendo podido recortar las operaciones fundamentales que lo atravesaron, habiendo escuchado cómo al final todo se reduce a muy poco, esa experiencia vuelve en la escucha de los análisis que se conduce. No sin dejar que la historia se diga, no sin pedir asociaciones de los sueños, no sin marcar algún fallido, no sin saber que lo real no puede ser cubierto del todo y aparecerá de alguna otra manera. ¿Por qué traer hoy a ustedes estos recuerdos que me aparecieron con la convocatoria? Entiendo que ese comienzo, darme cuenta y sin saber que había enfermedades que no eran orgánicas, produjo el paso de la mirada médica a la escucha y descubrir el inconsciente en la prodigiosa obra de Freud y en mi propio análisis determinaron mi entrada en el psicoanálisis y generaron el deseo del analista necesario para continuar hasta hoy con la misma apuesta. Retomando el título me pregunto, ¿cómo analizamos hoy? ¿Como Freud? ¿Como Lacan? ¿Como nuestro analista? Entiendo que no intentaremos convencer a Dora que el destinatario de su amor es el cuñado, que hacer consciente lo inconsciente no alcanza, que tampoco trataremos a algún paciente como cuentan algunos testimonios lo hacía Lacan, que tampoco lo haremos como el que fue nuestro analista, ya que el final de análisis no es la identificación al didacta, trabajamos para eso. Analizamos abrevando en la enseñanza de Freud y de Lacan y en las de nuestro propio análisis, con el estilo de cada quien, sostenidos en la ética del deseo del analista. Lacan declara el retorno a Freud y dice, el inconsciente estructurado como un lenguaje. La resistencia al concepto de inconsciente desplegada por los post-freudianos determina este retorno al concepto inventado por un solitario teórico del inconsciente, según nos dice Lacan en el prefacio de la edición inglesa al Seminario 11. Retornamos hoy a una cuidadosa lectura de la obra de Lacan sin caer en parcializaciones de su enseñanza. Y lo hacemos dando cuenta de nuestra experiencia, intentando hacer transmisión. Gracias. Bueno, ahora va a presentar su trabajo Nora Brito, miembro del Grupo de Psicoanálisis de Tucumán, expresidenta de la misma. Hola, buenas tardes. Bueno, gratamente sorprendida recibí la invitación de Isidoro Beck a participar de estas jornadas. Debo confesar que me despertó del sopor de la siesta tucumana, 40 grados, mes de enero. Agradezco también por esta convocatoria a Norberto Ferreira y a Benjamín Dom. Desde Buenos Aires, el retorno a Lacan fue el título que nos causó a participar de estas jornadas en sus inicios. Hoy, desde mi experiencia, desde mi formación, como una más entre otras analistas, deseo compartir lo que la clínica me enseñó en tantos años de trabajo. Retorno a Lacan, que no es sino el retorno a Freud, a los orígenes mismos del psicoanálisis. El inconsciente, la transferencia, las resistencias, fundamentos que orientan y sostienen lo real de nuestra clínica. Un retorno que Lacan enfatiza en la primera reunión científica de la Sociedad Francesa de Psicoanálisis, cuando dicta una conferencia con el título Lo simbólico, lo imaginario y lo real, destacando la incidencia de los 3 registros en la experiencia analítica. En ese momento de su enseñanza, Lacan destaca la necesidad de retornar a los textos freudianos, estableciendo que uno no puede impedirse pensar que la teoría del psicoanálisis, al mismo tiempo la técnica, las que no forman sino una sola y una misma cosa, no haya sufrido una especie de estrechamiento, una especie de estrechamiento y, a decir verdad, de degradación. Interrogar lo real de la clínica, sus avances, retrocesos, los obstáculos e impas con los que nos encontramos cada día
es una apuesta fuerte en cada reunión de analistas. Hoy la propuesta en este retorno a Lacan es poder pensar desde nuestra experiencia de qué modo los analistas ponemos en riesgo que el psicoanálisis y su práctica sufran nuevamente una degradación. Retomar lo que Lacan trabaja en la dirección de la cura me permite situar algunos ejes principales que a mi modo de ver se mantienen vigentes más allá de las transformaciones que se fueron produciendo a lo largo de su enseñanza. En este escrito, Lacan destaca el poder de la palabra, así como el poder de la transferencia, indispensables para el comienzo de un análisis. Respecto de la palabra, dirá que estamos muy lejos de dirigir al sujeto hacia la palabra plena o hacia el discurso coherente, porque de lo que se trata es de la reducción del sentido, tema que continuará trabajando en el seminario RCI al establecer que trabajamos para reducir el sentido común, ya que el inconsciente se soporta de algo que está estructurado como lo simbólico. De la transferencia piensa en una dirección contraria a la que proponían los post-freudianos, preguntándose por el modo que está implicado el analista en la dirección de la cura. Un analista actúa o realiza su tratamiento por lo que dice o pone en juego su propio ser. Si al decir de Lacan estamos hechos de la misma pasta de aquellos a los que analizamos, ¿qué hacer con los sentimientos contratransferenciales que surgen en cada cura? ¿Qué analista no tuvo sentimientos eróticos de amor, rechazo o aburrimiento hacia un paciente? Resistencias del lado del analista que nos lleva a preguntarnos, ¿qué hacer con esto que surge en un análisis? Un interrogante que continúa hoy y que nos conduce a pensar y trabajar la formación de analistas, la que debe acompañarse de formación teórica, análisis personal y análisis de control. Lacan partirá de la idea que si la experiencia analítica es una experiencia de palabra, la palabra nunca puede designar el ser del sujeto. El ser queda siempre definido como una falta, como una carencia, como un agujero. Mientras que los post-freudianos piensan la relación analítica en el plano imaginario de las relaciones interhumanas, Lacan, desde una posición ética, pondrá en su cúspide la cuestión del deseo del analista. Y es el deseo del analista lo que mueve a escuchar a un analizante, a leer los efectos del inconsciente, a transformar sus modos de goce, a estar a una distancia del ideal, a no pretender que el paciente se identifique con él. Siguiendo este texto, podemos preguntarnos, ¿cómo pensamos la clínica actual? ¿Cómo operar hoy en la clínica con niños? ¿Y de qué modo inciden los cambios culturales en la estructuración del psiquismo y en las nuevas formas de demanda? Sabemos que los juegos electrónicos que acompañan a los niños casi desde la cuna producen un efecto hipnótico que los aleja de los lazos afectivos con otros. Excesos de estímulos no ligados al amor y la palabra deshumanizan al niño en tiempos instituyentes, produciendo un importante déficit en lo simbólico. Pregnancia de la imagen que ofrece un ideal de completud en el que nada falta. Frases dichas casi con angustia, me queda una vida. En los videojuegos que usan los niños no es lo mismo que atravesar la operación de castración. Juegos en los que se produce un estancamiento de la libido de objeto, juegos que no admiten la pérdida ni el intercambio con otros. Solo el amor permite al goce condescender al deseo, dirá Lacan. Entonces, sin amor y sin juegos, los niños quedan expuestos a lo peor.
La pulsión de saber no conducirá al enigma del deseo del otro, ni a la construcción de teorías sexuales infantiles, sino que ofrecerá su costado más real, el goce. Hace poco tiempo recibí una niña que, víctima de las páginas eróticas que circulan en Internet, fue seducida y abusada por una red de pedófilos. El pasaje de la infancia a la pubertad parecía estar obstaculizado por una madre que, siempre presente, la miraba en exceso. Hija única y con dificultades para establecer lazos con sus pares, se entrega a ese gran otro de las redes para ser gozada, siendo arrasada de a poco en su subjetividad. Su cara robotizada esboza una sonrisa artificial, signo del sufrimiento que la habita. Las escrituras en idioma extranjero, letra que hace suplencia de una función paterna fallida junto a imágenes gráficas que traen un cuaderno, ofrecerán la oportunidad de comenzar a nombrar su dolor y a elaborar sus duelos, pérdidas en lo real y en lo simbólico, nunca puestas en palabras, operaban produciendo un detenimiento en su subjetividad. Entonces, ¿cuál es la respuesta desde el psicoanálisis a los cambios de nuestra época? ¿Cómo operar con la soledad de muchos niños que llegan al consultorio? Producto de la cultura de la imagen, del ideal de perfección, una mujer exitosa en su profesión vino a consultarme por pedido del colegio debido al bajo rendimiento escolar de su hija. En su pedido no se escuchaba una verdadera demanda por el sufrimiento de su hija, por lo que consideré conveniente trabajar con ella durante varias sesiones, antes del encuentro con la niña. Fue en vano, nada lograba conmoverla. Cuestiones estructurales unidas a una escasa implicancia subjetiva dificultaban la construcción de un vínculo transferencial. Límites con los que nos encontramos los analistas con bastante frecuencia. Una madre que, al no estar dispuesta a donar un espacio de contacto y ternura con su hija, me pudo decir finalmente que ella pagaba la psicóloga, la pedagoga y la maestra particular, además de la empleada doméstica, para que atendiera a sus hijos. De este modo me encontré pactando turnos y honorarios con la empleada doméstica que la traía a sesión. El juego con la niña fue mi oferta en este caso como un modo de permitir la circulación de aquellos significantes que la retenían en el goce materno. Un poquito. Lacan, en la conferencia en Ginebra sobre el síntoma, destaca la importancia que tiene para el sujeto el modo en que fue deseado, diciendo que la manera en que le ha sido instilado un modo de hablar no puede sino llevar la marca del modo bajo el cual lo aceptaron sus padres. ¿Cómo pensar la dirección de la cura en esta niña y en otros, donde el alojamiento del otro materno parece no estar disponible? ¿Cómo operar cuando el padre desfallece en su función? Sabemos de la importancia del vínculo transferencial con los padres que ya había establecido Freud, lo sintetizo, cuando dice que es necesario que cuando los padres se erigen en portadores de la resistencia, a menudo peligra la meta del análisis. Por eso suele ser necesario aunar al análisis del niño algún influjo analítico sobre sus progenitores. Mi propuesta hoy, más allá de los fenómenos propios de nuestra cultura, es poder asumir una postura ética que nos lleve a pensar en el niño como sujeto, a propiciar la circulación de la palabra a través de sus juegos, dibujos y argumentos para que en el mejor de los casos pueda formular una demanda con respecto a su sufrimiento. Una frase de Jorge Fuckelman
me permite situar el modo que pienso la clínica con niños. Leo la cita. El analista toma un relevo de la instancia parental, un relevo del primer otro, permitiendo que algo se inscriba, que se reanude aquello que por efecto de la problemática inconsciente de los padres no permitió que fuera inscripto como juego. Entonces, ¿será en la escena del análisis donde un niño construye su trazo como respuesta a lo fantasmático del otro? Un interrogante que atraviesa la clínica con niños ayer, hoy y siempre. Clínica en la que encontramos como fundamento de nuestra práctica el juego. Es que a través del jugar el niño se construye como sujeto, desprendiéndose como objeto del lugar del otro. Clínica en la que el analista se compromete desde su deseo a una vuelta más, a no dejar de jugar, a estar siempre dispuesto a una nueva apertura. Finalizo con el comentario de una pequeña paciente quien tras repetir el mismo juego durante bastante tiempo, un día al comenzar la sesión me dirá: olvídate, Nora, de ese argumento, porque cada vez puede ser diferente. Nada más. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora va a presentar su trabajo Úrsula Kirch, AME de la Escuela Freudiana de la Argentina, AE de la misma entre los años 2005 y 2008, integrante del Consejo de la Fundación del Campo Lacaniano. Hola, buenas tardes. Les agradezco que estén acá. ¿Se escucha? Bueno, en principio, lo primero quiero agradecer a Benjamín Dom, a Norberto Ferreira y a Isidro Beck haberme invitado a presentar en esta jornada de trabajo a la que me sentí con el tiempo cada vez, digamos, más convocada en lo específico que implica como propuesta poder dar cuenta en qué nos interroga la enseñanza de Lacan en la práctica del psicoanálisis. Me fui dando cuenta con el tiempo que había tomado el título de esta jornada de trabajo como una interpelación directa, es decir, que el trabajo está planteado como si alguien me estuviera preguntando, bueno, ¿y vos qué pensás de la práctica hoy? ¿Qué es para vos lo específico, lo a tener en cuenta? Hay tres cosas que tienen que ver mucho con lo que se habló hoy durante toda la jornada, de distintas maneras, respecto de lo que en la transmisión del psicoanálisis hoy en día está como en cierta posibilidad de caer o de corromperse. Hay tres cuestiones que me parecen fundamentales. La primera es la cuestión del tiempo y el análisis. Norberto Ferreira, en uno de los videos de difusión, decía: el psicoanálisis es el tiempo de decir las cosas. Hay una implicación necesaria entre el tiempo y la posibilidad de decir las cosas. Pero también y al mismo tiempo, esta cuestión del saber, el analista no sabe antes de que el analizante hable de qué se trata, el analista no lo sabe al analizante, y también esto específico del psicoanálisis como un lazo social que tiene la posibilidad de interrogarse a sí mismo. En esto consiste la transferencia, como ha dicho en su momento en la Escuela Freudiana de la Argentina, Anabel Salafia. Esta cuestión del tiempo está en juego, digamos, de una manera, directa en Freud. Por ejemplo, el texto donde habla del tiempo en el análisis y de que el análisis es algo que empieza y termina. Se trata de análisis terminable e interminable, ¿no? En el cual, digamos, especifica, tomando una de las cuestiones que dice, cuándo considera él que un análisis llega a su fin. Y dice: si la influencia que el analizante ha experimentado por el análisis ha llegado a un punto en que la continuidad del análisis no podría prometer otras transformaciones, este análisis ha llegado a su fin. Subrayo la palabra transformaciones.
Freud también dice, le preguntaríamos a la experiencia si esto sucede y a la teoría si esto es posible. Me parece muy importante, digamos, en la forma en que Freud plantea esta cuestión. Bueno, entonces voy a referirme a cómo entiendo o no entiendo que se produce una transformación por el análisis. Para esto, voy a mencionar, todos conocen el texto de Análisis terminable e interminable, la forma en que Freud sitúa ahí esta cuestión en la etiología de la neurosis, ¿no? Freud dice, bueno, hay dos posibilidades, o bien la fuerza pulsional es la dominante en el síntoma, o bien lo es el trauma. Incluso el señalamiento de que, bueno, cuando se trata del trauma se puede especificar un hecho traumático, el análisis puede resolver con eficacia, ¿no?, esta cuestión, sustituir decisiones tempranas, impropias, por una resolución. También es importante ubicar en pocas palabras la forma en que se ubica lo que es un trauma, según Freud. ¿Cómo lo define? Algo visto y oído en forma muy precoz, con contenido sexual, un exceso de exigencia de una demanda que el psiquismo no puede elaborar. Toda la obra de Freud lo demuestra, ¿cierto?, que el trauma no está de entrada en los análisis, identificable como tal, que surge en ese decir las cosas en y por el análisis mismo. O, dicho de otra manera, el trauma no es ubicable sino a partir de él o los síntomas. Lo que Freud no dice ante la inmensidad de su descubrimiento es que su descubrimiento está hecho de palabras. Esta incidencia de que se trata de decir las cosas y se trata del lenguaje bajo la forma de palabras fue nombrada hoy durante el día de muchas maneras. El dilema se juega respecto del trauma entre la pulsión y las palabras. Lo visto y oído ha de pasar por los desfiladeros del significante. Hay una cuestión que Lacan distingue en esta, de entrar en el lenguaje en el seminario de un otro al otro, el seminario 16, es una pequeña disquisición respecto de cómo entra la palabra. La articulación de la pulsión a la palabra, en esa articulación de la pulsión a la palabra, el lenguaje se desdobla entre lo que es posible decir según el sistema del lenguaje, los fonemas, metáfora, metonimias, y otra cuestión. Eso mismo queda intervenido por semantemas que no corresponden de manera unívoca a un significado, y en esta cadena los significantes son definidos por su empleo. Esta manera singular de decirlo, que hay significantes que se definen por su empleo, ¿no?, me parece que permite ubicar que es por su empleo que el trauma entra en el lenguaje. Lo que se quiere decir no está desde antes, tomará su forma al encontrarse con el lenguaje, como tesoro de los significantes. Lo que se quiere decir está atravesado por lo que se puede decir y lo que no se puede decir. No se puede decir todo, generando un resto que persistirá en el tiempo. Esta manera de cómo la entrada en el lenguaje persiste y funciona cada vez que alguien toma la palabra, fue trabajada por Norberto Ferreira en el libro Trauma, Duelo y Tiempo. En estos términos, uno habla siempre con una referencia. Un sujeto se constituye en lo que tiene que decir con lo que en su decir mismo se recorta como traumático. El trauma es la referencia del sujeto. Cuando hablamos, lo que nos legitima, lo que nos autoriza, sin saberlo, es esa referencia a lo que fue el trauma. El análisis da lugar al tiempo
donde esta referencia se despliega, del síntoma al fantasma que lo organiza y del fantasma que le fabrica una lógica al trauma. ¿Se acuerdan del sueño de Freud? Que no es un sueño de Freud, es un sueño de un paciente de Freud, que conocemos con la frase, el padre estaba muerto, él no lo sabía. Freud escucha el él. ¿Quién es el él? ¿Es una demanda del padre no saber que estaba muerto? ¿Es una demanda del hijo no saber que el padre estaba muerto antes de que se muriera? Este él entra en el sueño por su empleo. Es un caso que tiene que ver con lo que trabajó Anabel Salafia recién como equívoco. A ese equívoco Freud le responde con otro. ¿Qué es lo que dice Freud? ¿Cuál es la interpretación que él dice? Según su deseo. ¿El deseo de quién? El hijo escucha primero esa interpretación con el su como mayúscula, como un otro idealizado. Al escucharlo así, el analizante se hace rehén del otro como objeto. El sujeto es ese objeto ignorado en su deseo. En términos de Lacan, es aquí donde el análisis comienza. Cuando Freud interpreta según su deseo, no hace solo un señalamiento, porque esto ocurre en la transferencia, admite con su analizante que un tal deseo es posible y no es un crimen, da lugar a ese objeto. El tiempo en un análisis es el tiempo que requiere que el analista tome ese núcleo de goce que allí se produce. El tiempo en que se especifica el Begriff. Me interesó esta palabra en alemán que Lacan toma, que quiere decir concepto, pero que tiene la particularidad de que concepto es algo que se toma, se comprende. El tiempo en que se especifica este objeto es el tiempo del análisis. Entonces, este dar lugar a este objeto no es un señalamiento de un goce a reducir, esto me parece lo fundamental, sino que es por medio de la constatación de este goce que el sujeto se puede contar como ¿quién? Como que no es sin ese goce, que no es sin ese objeto, que para saldar la grieta entre la pulsión y el significante, no hay otra manera que hacerse objeto de lo que uno dice. ¿Es posible para un hijo ser otro que el padre sin contar ese deseo de haberlo dado por muerto? El analizante no escucha su lugar en esta cuenta sin el tiempo que requiere su despliegue en la transferencia. Hay un párrafo muy interesante en la proposición del 9 de octubre que les voy a recomendar que lean, que dice que muestra esta cuestión cómo es por la transferencia que se establece qué cosa, se introduce qué cosa, el quiebre en este otro idealizado. El analizante supone un saber, le supone un sujeto, supuesto saber al analista, y esta suposición es fundamental porque hace al tiempo en que puede hacer existir el objeto que lo recubre, pero en ese proceso descubre que no es el analista el que sabe, sino que es el sujeto el que se encuentra una y otra vez comprometido en la repetición. La temporalidad en el análisis tiene que ver con el tiempo necesario para que el análisis pueda producir el o los objetos A, su función, que funcionan para el analizante como referencia. En este sentido, es en el análisis que se produce un pasaje del trauma como referencia
aprieta la consistencia y la subsistencia del tesoro de los significantes como el gran otro. Es decir, no es que el gran otro no existe, sino que deja de existir por el análisis mismo. Entonces, es con esto que yo entiendo que es esta cuestión de lo que el análisis, digamos, da lugar a que se pueda producir este pasaje del trauma como referencia al objeto como referencia, que el sujeto en cuestión se encuentra de otra manera respecto de su goce. El sujeto pasa de servir al goce para producirlo, para existir. Otro goce. Bueno, y me detengo acá. Bueno, ahora vamos a escuchar a Isidoro Bej, que es fundador de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, y su último libro es Retorno a Lacan, una clínica del sujeto. ¿Se escucha? ¿Sí? Bien. Bueno, buenas tardes. Estamos llegando al final de esta extensa e intensa jornada. Hemos escuchado muchos trabajos. Personalmente puedo decir que me han estimulado, me estimulan para seguir pensando. Y bueno, acá estamos. Tengo el gusto de decirles, autorizado por Guillermina Díaz, presidente actual de la Escuela Sigmund Freud de Rosario, que están todos ustedes invitados a la reunión que se va a hacer el 12 de mayo en Rosario de Retorno a Lacan. Esto me da la oportunidad de aclarar un malentendido, que son inevitables cuando uno practica la palabra. ¿Qué quiere decir desde Buenos Aires? Algunos colegas se ofendieron y creyeron que volvíamos a la lucha entre unitarios y federales. No, les cuento la anécdota. Ya veníamos hablando con mis amigos Benjamín y Norberto sobre lo que estaba pasando en el psicoanálisis. Esperábamos que se pudiera hacer algo junto con los colegas franceses. Y en el año 2013 yo fui a París, invitado en Espace Analytique, a hablar sobre el horizonte del psicoanálisis. Y dije más o menos lo que ustedes pueden encontrar, desplegado en una charla de 1 hora en francés, lo que está en el manifiesto de este retorno a Lacan. Estaban muchos colegas que suelen venir y hacerme el honor de acompañarme cuando doy conferencias. Algunos de ustedes los conocen. Vino Mustafa Safwan, estaba Moscovitz, estaba mi amigo Nacio. Pommier fue uno de los comentadores. Patrick Lambman, que era el presidente de Espace Analytique, era otro comentador. Christian Hoffman, bueno, no sigo nombrando. Todo muy bien, muy macanudo. Di mi posición, conté lo que pasaba acá en Latinoamérica. Las dos estructuras que esencialmente, que no las nombro, ustedes saben que no las nombro, que plantean este cercenamiento de la palabra y de todo lo que venimos cuestionando. Bueno, cuando terminamos a solas con uno de estos colegas, que no lo nombro porque fue una charla personal, que es alguien que ocupa un lugar muy importante en una de las instituciones lacanianas de París, me dijo textualmente esto: Isidoro, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste, pero no te vamos a apoyar. ¿Por qué? Le dije. Mirá, acá estamos en una lucha enorme. Vos debés haberte enterado que desde instancias gubernamentales se le prohíbe hoy a los psicoanalistas atender autistas. El embate contra el psicoanálisis es brutal y tenemos que hacer alianza con todos, incluso con esos que vos cuestionás. Bueno, cuando volví, lo hablé esto con mis dos amigos y llegamos a la conclusión de que si seguíamos esperando era inútil y que ellos estaban en una lucha de otro tipo, que no podían advertir que había un ataque contra el psicoanálisis no desde instancias gubernamentales o del cognitivismo, sino desde adentro mismo del psicoanálisis. Ahí fue cuando decidimos poner desde Buenos Aires. Desde Buenos Aires quería decir, no esperamos más que sea desde París. No era desde Buenos Aires versus Tucumán, Rosario. Bueno, lo aclaro porque
Muchos lo saben porque se lo expliqué a nivel personal, pero nunca lo explicitamos públicamente y bueno, ahora lo hago. Bueno, voy directamente al trabajo que preparé para hoy. Estructura y transferencia en la serie de las neurosis fue un seminario que luego se hizo libro publicado por Letra Vivas, un libro de mi autoría. La secuencia que entonces propuse, primero estructura y luego transferencia, decía una posición que el orden de las palabras mostraba. El afán de cientificidad que Freud manifestó de modo consecuente en sus anhelos de coherencia teórica, que expuso a las cuestiones y los cuestionamientos que lo real de su práctica le ofrecían, así como la confesión de Lacan cuando dijo: nunca quise ser original. Consagré mi vida y mi enseñanza a producir una lógica. ¿Qué lógica? La de los grandes mitos freudianos. Nos confirman que en ambos la definición de sujeto, la pertinencia de su campo, fue condición operatoria. Lacan presentó su primer trabajo en el psicoanálisis en Marimbá, en plena época nazi, en 1936, que fue el estadio del espejo. ¿Qué plantea el estadio del espejo? La lógica del contrapunto entre la multiplicidad propioceptiva y la unificación visual del cuerpo. La lógica de un cuerpo fragmentado y un cuerpo unificado que en la identificación precipita en un yo, el yo unificante. Tenemos ahí que la frase Iliad Elan con la que Lacan machaca, hay del uno, ahí se presenta como el uno imaginario. Segunda lógica de Lacan cuando toma el complejo de Edipo y subraya bien que Freud mismo dijo, la culminación del Edipo es la castración. Complejo de castración que implica eso que Lacan desarrolla, por ejemplo, en Ancor, cuando habla del exam de los significantes, de los S1 que retornan, producto de una memoración de un goce perdido, es decir, de una castración. Ahí Lacan dice, Iliad Elan dice, uno entre otros, es el uno de lo simbólico. Y cuando Lacan establece esa cosa surrealista de articular un texto de hace 2500 años, la interpretación de Aristóteles, donde habla de la lógica modal, los cuantificadores, con el único mito de la modernidad, dice Lacan, el que escribió Freud con Totem y Tabú, y nos propone entonces, con la escritura final del nudo Borromeo, una distribución de lo real de los goces, y nos dice, el nudo es lo real, 3 son 1, ese 1 es el 1 de lo real. Bien, es el modo en que Lacan nos enseña cómo él trabajaba con quien reconoció hasta el final de su vida como su interlocutor mayor, con Freud. Bien, dada la hora, para mostrar la importancia de esa castración que Lacan subraya y cómo la podemos leer en su articulación imaginaria, simbólica y real, les voy a contar un relato que hoy a la mañana me regaló una colega mientras tomábamos un café antes de que empezara la reunión, Mara Musolino. Le dije que lo iba a tomar. Está el maestro Zen, que también es un maestro de la espada, tiene sus alumnos, ella tiene su edad y decide que a uno de ellos lo va a nombrar como su futuro sucesor. Elige de entre todos a 3 y bueno, los reúne y le dice, bueno, uno de ustedes será mi sucesor. Veamos. Se acerca el discípulo chino, viene con una cajita pequeña, en la mano tiene la espada, la abre, sale una mosca y con un hábil movimiento la secciona en 2. Bravo, dice el maestro, bravo. Pasa el discípulo japonés, también viene con una cajita, la abre, sale la mosca y con 2 movimientos de la espada la corta en 4. Viene el discípulo judío, ni siquiera trae la cajita, pide una prestada. Toma la espada, la abre, pero apenas, y se escucha un zumbido, zzz, la cierra. El maestro le dice, pero ¿qué hizo? ¿No la seccionó ni en 2 ni en 4? No, le dice el judío, pero le hice la circuncisión. Bueno, inútil hablar de transferencia si se desconoce la estructura que la promueve.
La historia del psicoanálisis muestra ejemplos pasados y actuales de su degradación, que en el extremo de nuestro, irónicamente lo digo, ultimísimo tiempo, llega a decir, textual, pueden buscarlo en Google, que si la transferencia se produce es culpa del analista por haber permitido que el paciente hable. Eso es psicoanálisis. El nudo es la estructura, dijo Lacan casi al final de su enseñanza, y nombró el objeto de nuestra experiencia con un neologismo, parletre, que no se iguala a etre qui parle. Es la palabra que define el ser y determina su estructura, que no es la de la Gestalt, sino la que dice que la posición de cada uno de sus elementos condiciona la de los otros. Lacan la desplegó en diversas escrituras, cada una con sus ventajas y sus límites. Con el nudo, acentuó la equivalencia de los registros en la estructura constituida del sujeto. ¿Pero qué se perdió? Se perdió la distinción de las instancias y los circuitos que tan bien mostraran los grafos de sus primeros seminarios. En esos grafos podíamos distinguir, ya, aunque no lo hubiera explicitado todavía, lo hizo luego en Lógica del Fantasma, que el ello no es el inconsciente, que el superyo no es el ideal del yo, que el yo no es el sujeto, que en el lugar del mensaje se abrocha un sentido que el analista es invitado a desglosar. ¿Quién habla? ¿A quién le habla? ¿Son tentaciones o son mandatos? ¿Es una homeostasis que pasó o que no pasó nunca por el colador del inconsciente como lógica de incompletud? Como respuesta a la inútil oposición excluyente de una escritura a otra, propuse, ya hace unos años, salió publicado primero en un libro mío que se tituló Senderos del Análisis, y lo volví a retomar ahora en el último libro que traje hoy acá para ofrecerlo, que es justamente Retorno a Lacan, una clínica del sujeto. Propuse una escritura que articula sus desarrollos y rescata sus bondades, la de los grafos y la de los nudos. La llamé diagrama de flujo, y es la escritura de un algoritmo, el que define una clínica del sujeto. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es una fórmula matemática que se repite dando una orientación desde un inicio hasta un resultado. En el diagrama de flujo podemos distinguir entonces, si retomo, la diferencia entre el ello y el inconsciente, que no son iguales. Lacan lo dijo en La Lógica del Fantasma, lo repitió en el Acto Analítico, y es lo que me permite a mí entender el sostén de algo que ya citó a la mañana Benjamín Dom, cuando Lacan dijo algo que parece delirante. El campo freudiano, el inconsciente es lacaniano. ¿Cómo le diríamos, maestro? ¿Cómo el inconsciente es lacaniano? Si hay algo que inventó Freud es el inconsciente. Pero cuando él dice que el inconsciente es lacaniano, ¿qué está diciendo? Está diciendo que el que dio la lógica de incompletud, el que pudo explicitar la lógica de esa afirmación consecuente de Freud acerca de la castración, fue Lacan, que acudió a los fundamentos de la aritmética en Frege, a las paradojas de Russell, a los teoremas de Gödel, a la lógica de Cantor. Bien. De ese diagrama de flujo, que lo propongo como, para quienes les sirva, algunos alumnos míos me han dicho que sí que les sirve, como guía para la práctica, como un apoyo para el pensamiento, como dice Lacan. Intentaré dar un testimonio de una experiencia. ¿Por qué? Porque me voy a centrar en la segunda parte de la convocatoria de hoy, que es acerca de la práctica tal como se realiza hoy en el campo que compartimos. Les cuento, hace algo más de un decenio, decidí ofrecer a jóvenes analistas y a otros no tan jóvenes la posibilidad de exponer en práctica colectiva sus dificultades y sus respuestas, las que su experiencia como analistas les acercaba. Propuse una estructura mínima de 4 participantes. Cada semana uno presentaba su relato que los otros eran invitados a comentar. Luego yo decía mis comentarios, repartidos en preguntas, puntuaciones, que retomaban lo formulado e intentaban desplegarlos hasta las respuestas que arriesgaban más allá de las barreras del sentido convencional.
Así se gestaba la instancia para hacer de los límites jugados en la transferencia la ocasión de transformar el obstáculo en una oportunidad. La atenta escucha que la escena y sus secuencias provocaba, nadie se dormía porque cada uno era invitado a decir qué apreciaba del relato presentado, anticipaba para mi lectura los alcances y los obstáculos de la práctica que los involucraba como efecto de discurso. Así pude apreciar que algunas secuencias se repetían y quiero compartirlas con ustedes. Ante relatos que ofrecían a cielo abierto una lógica de cierre, era evidente que el relato contaba un cierre del todo o nada, o bien de rechazo a la operación de corte que el goce reclamaba, la respuesta del analista caía fácilmente en la tentación del sentido, no cualquiera, sino del sentido común. ¿Quién no sabe hoy que no es bueno que el bebé duerma con la madre, o que el destete se cumpla en un cierto plazo, o que ciertos límites a la desmesura protegen de la ibris? En el otro extremo, acuciados por un superyo, entre comillas, lacaniano, estoy otra vez ironizando, me contaban el juego banal de homofonías desconectadas del discurso, que presentaban ingenuosidades inoperantes. En ambos casos, ¿qué se leía? La ausencia en acto de una lógica del inconsciente y de sus articulaciones con las demás instancias. También una dificultad en la distinción de la letra, esa que recordamos, la letra es la que el inconsciente, cuando retorna, emplea como portadora del significante, con el cual no se identifica. Letra que, cual ideograma o jeroglífico, precisa de la sintaxis para descubrir su código. Otra secuencia que se repetía como obstáculo era la dificultad de advertir cuando las intervenciones requerían un cambio de registro, cuando lo simbólico había encontrado un límite y una intervención en lo imaginario o en lo real reclamaba su realización. Pero donde la práctica de este dispositivo de control que estoy relatando me mostró la dificultad mayor fue en la dirección de la cura, su orientación temporal y vectorial. El analista no guía la vida, pero conduce la cura. El acto le pertenece y será tanto más eficaz cuanto más se deje guiar por el decir analizante y sus efectos transferenciales. De estos, con el cuidado pertinente que el dispositivo requiere, sin denunciarlos, sino por señalar su reiteración, los analistas descubrían la baldosa que reiteraban al pisar. ¿Qué sostuvo y qué sostiene la serie de estas prácticas, con las que continúo, prácticas de control, que suelen discurrir, es mi experiencia, en un clima sumamente cordial? La gaya ciencia, decía Nietzsche, la alegría de alcanzar una lógica. Lacan mencionaba en televisión la alegría del desciframiento. El progresivo avance también que cada uno iba registrando en las curas que dirigía, también hacían y hacen de estímulo para vencer las inevitables resistencias. Me animo a decir que no hubo dos sesiones de control que se igualaran. La multiplicidad de lo real que no hace serie interrogaba e interroga cada vez nuestro hacer y pensar, incita a la reflexión y a la elaboración de la praxis. Extiende la vivencia hasta su anudamiento a la teoría, erfarum, que en nuestra lengua se dice experiencia, y aún más, y acá concluyo, experiencia del análisis. Gracias. Bueno, voy a comenzar diciendo esto. Bueno, hay un poema de Mallarmé que es una tirada de dados jamás abolirá el azar. Lacan parafrasea el poema y dice un golpe en el significante jamás abolirá el azar. Bueno, esto porque lo entiende de una manera que es el azar determinado por el lenguaje por un lado y por otro lado conjunción del encuentro y
del encuentro y el automatismo. Simplemente digo esto para decir, estamos en este retorno a Lacan. Cada uno de los integrantes de esta mesa ha traído su trabajo, su apuesta que el psicoanálisis siga, y bueno, yo quería figurar un poco de este trabajo, esta apuesta, con cada cual ha lanzado su tirada de dados. Respecto del trabajo de Mariel, voy a decir brevemente unas pocas cosas. El trabajo de Mariel, digamos, muestra una su propia trayectoria, digamos, me parece que toma el término experiencia como su propia trayectoria que la lleva de su formación inicial como médica, analista, a la posición como analista. Ella en algún momento lo plantea como el pasaje de la mirada médica a la escucha analítica, y hay una serie de jalones que ella va ubicando que hacen esta trayectoria desde la residencia, desde sus primeros pacientes, al hecho también de pasar por la experiencia del análisis y el encuentro con los textos de Freud, y también plantea el retorno como una lectura de Lacan. En el caso de Nora, bueno, hubo distintas cuestiones que fue diciendo, llamativamente que coincidió con Isidoro también en la referencia a RCI, digamos, pero también al real simbólico imaginario que hace a la manera en que Lacan le da a Freud, la cuestión de la ética, del deseo en el análisis de niños, de tomar al niño como sujeto y responsable digamos, y un sujeto de derecho. En el caso de Úrsula está la cuestión, digamos, de tomar análisis terminable e interminable, entender que el análisis pasa por una transformación y tratar de dar cuenta de esta transformación a partir de los matices de análisis terminable e interminable. Si hay algo que fue constante fue pensar esta relación entre palabras, lo que se hace por la palabra se deshace por la palabra, pero en el caso de Úrsula también marcó el lugar de lo no dicho, del lugar del deseo también, y también de pasar de tomar como referencia el trauma al objeto. Bueno, el caso de Isidoro es un desarrollo muy amplio, que es ya tomar la trayectoria de Lacan, me parece, en el sentido que hizo menciones desde el congreso, digamos, donde Lacan presenta el estadio del espejo, hasta los últimos desarrollos. Me parece que apunta sobre todo a cuestionar una lectura reduccionista y simplista de Lacan, retomando distintos jalones en la obra, como la cuestión de las instancias o los grafos del deseo, y plantea un desarrollo personal sobre, digamos, interesante, pero bueno, vos decías al principio, Lacan decía, digamos, con cierto aviso de originalidad, que es lo de los diagramas de flujo, o sea, algo para ser estudiado, trabajado y conversado. Y también, que me parece algo importante, que está presente en los trabajos, esta cuestión de decir trabajar también es trabajar con otros, en el sentido de decir de esta experiencia con este trabajo en grupos de control. Es decir, como por un lado hay un hacer que tiene que ver con la teoría y con la lectura y con la construcción de conceptos y elaboración de conceptos, pero también está esta experiencia donde también implica trabajar con otros y, bueno, que hace también a la experiencia del análisis. Eso. Bueno, paso la palabra a las preguntas y comentarios. Boa tarde, meu nome é Ione Silva, eu sou de Brasília e vim para o encontro. Estou muito feliz de ter vindo, porque valeu a pena. Então, eu gostaria só de comentar, né, de manhã, Benjamin Dombe falou da possibilidade desse encontro, né, Retorno a Lacan, fazer série, né? Quem sabe Brasília entra, né, nessa série. Então, a Intersecção Psicanalítica do Brasil, a minha instituição,
está completando 20 anos neste ano, e a gente está meio que fazendo esse retorno a Lacan, né? E eu estou na preparação da festa, né? Que a gente vai comemorar os 20 anos, o simpósio e tudo, e estamos pensando, sobretudo, como é que está a instituição, né? Em termos de transmissão da psicanálise, né? Então, foi muito bom, quero agradecer aos convocantes, né, e a todos. Bueno, no es una pregunta, sino un comentario. Quería comentar que hace poquitos días recuperé algo que había estudiado hace muchos años y que me había olvidado por completo. Es un comentario de Freud sobre EMI. ¿Se acuerdan en los estudios sobre la histeria? Los albores del psicoanálisis, digamos. Bueno, es muy interesante porque EMI, que tenía síntomas muy floridos, se ve que lo tenía un poco cansado al maestro y un día viene y le dice que está con dolores de estómago. Y entonces Freud le dice, bueno, pero ¿y cómo comenzaron? ¿De dónde vienen esos dolores? Bueno, no sé, dice ella. Bueno, mire, le doy hasta mañana para que me cuente dónde comenzaron sus dolores de estómago, le dice Freud. Seguramente ya es gunfiado, ¿no? Emi, un poquito fastidiada, le dice, mire, usted en lugar de estar preguntándome tanto de dónde vienen las cosas, esto y lo otro, usted tendría que escuchar lo que yo le digo. Entonces me pareció que era, entre esto y mi experiencia, digamos, de años, me planteo así. Es conveniente, me parece, dejar hablar a los analizantes. Es bastante bueno eso. Y me pregunto si cada vez que no los dejamos hablar, no estamos tomándolos como objeto. Es decir, Emi lo que nos enseña, otra vez nos sacamos el sombrero por la histeria, es que no estaba allí para confirmar las teorías de Freud, estaba allí para hablar. Emi Bonene fue la que le enseñó a Freud que valía la pena escuchar los sueños. Bueno, sí, otro comentario, además de agradecerles no solamente a esta mesa, sino a todos los que participaron en la jornada. Verdaderamente me parece que el encuentro de hoy fue muy alentador para esta propuesta que hacemos en relación al sostenimiento de la práctica del psicoanálisis. Lo que quería decir es que sí, efectivamente, en la mesa anterior habló, yo no recuerdo la referencia a quién fue el autor que dijo, sería esperable que existiera alguien que se ocupara de algo así como de un oyente y que diera lugar a que surgiera algo de un hablante. No sé quién es el Hank, y que efectivamente yo creo que ahí voy a retomar algo que me parece que escuché en casi todas las mesas, que es algo de esto de nuestra responsabilidad como analistas en relación a este momento, en relación al psicoanálisis, y concretamente en esa mesa algo que mencionó Anabel en relación a que nosotros creemos que está muy difundido el psicoanálisis. Y en realidad, primero que no se trata de la difusión del psicoanálisis, sino de la transmisión. Y me parece que esa es la proa que conduce este movimiento. Así que bueno, quería agradecerles y
Y de esta mesa particular tenía una pregunta para Úrsula en relación a, me gustó mucho el trabajo que presentó, me gustaron los 4 trabajos, pero tengo una pregunta en relación a este movimiento que va del trauma al objeto. Y que ahí me parecía que no había podido seguir esta cuestión de lo que mencionabas entre la pulsión, entre lo visto y lo oído como previo de la palabra, y si ya en relación a lo que hace posible un decir, ya estaba en juego esta cuestión del objeto. Bueno, un comentario y alguna referencia. Debo confesarles que me causa un encuentro como este una gran preocupación, porque todos estamos compartiendo la preocupación por el futuro del psicoanálisis, y que todos estemos preocupados es una señal de que estamos frente a un momento crucial. Pero al mismo tiempo me tranquiliza que estemos todos preocupados con eso, bajo la forma de las relaciones del psicoanálisis con el discurso de la ciencia, de las relaciones del psicoanálisis con el discurso del capitalismo, de las relaciones del psicoanálisis con la posición que en el discurso al sujeto poco lugar se le reserva, al sujeto del inconsciente. Pero sobre todo también a las relaciones del psicoanálisis con los analistas que en el interior de ella, de él, el psicoanálisis, colocan obstáculos que van descaracterizando el lugar de la posición del sujeto del inconsciente y que hacen entonces obstáculos para que podamos elaborar, trabajar y clinicar en la dirección de defender lo que es esencial para que el totalitarismo no tome cuenta del conjunto social, a saber, la posibilidad del sujeto del inconsciente realizar su acto de deseo, porque en él se juega lo poco que de libertad él puede tener en relación al gran otro, tal como Lacan nos enseña, y esa tarea es una tarea ética, a mi modo de ver, de los psicoanalistas. No es una militancia, es una praxis de una ética que se sostiene en los principios que el psicoanálisis nos enseñó. Eso quería comentar y agradezco este encuentro. Sí, quería ya sobre el cierre agradecerles, mesa muy interesante, pero sobre todo volver a agradecer a quienes nos convocaron, porque me da mucha alegría que estemos sobre el cierre haciendo de un retorno serie, tomando un poco las palabras de Ione Silva respecto de Brasilia, el antecedente de lo que nos anunció Isidoro, que había hablado con Guillermina Díaz. Creo que es la prueba en acto de lo que se dijo, que un retorno no es una vuelta, sino que impulsa, y acá se habló de una serie. Vamos a hacer serie. Y quería entonces también en relación a esto hacer una pregunta a la mesa, si bien hace un poco de pie en lo que dijo Úrsula, que el analista no sabe, antes de que hable el paciente. Isidoro hablaba de la dificultad en sostener la dirección de la cura, la formación de los analistas. Bueno, de algún modo fue mencionado. La pregunta sería, el analista no sabe
efectivamente, antes de que hable el analizante. ¿Qué ha de saber el analista? Esta pregunta, si bien podemos hacer todo un recorrido sobre la localización del saber, los discursos, la movilidad del saber, el inicio, el fin del análisis, pero me surgía, una lógica. ¿Ha de saber leer? ¿Qué ha de saber el analista para poder sostener la dirección de la cura? Bueno, casi al final de esta jornada intensa y extensa, lo que quería decir es que primero agradecerles a Isidoro Vega, a Benjamín Domni, a Norberto Ferreira por esta convocatoria que vienen haciendo serie, de algo que de algún modo este retorno a Lacan lo que nos posibilita fundamentalmente es una ocasión de trabajo. Y me parece que eso es lo que debemos valorar, porque creo que las antípodas después me recuerdan de quién había dicho esto de que de eso que no se puede hablar, mejor callar. ¿Quién? Wittgenstein. Los analistas decimos que de eso que no se puede hablar, mejor hablar. Es decir, que esto que de algún modo me parece que fui escuchando a lo largo de las exposiciones, es que esta falla en lo simbólico, este déficit estructural en el decir del real, los analistas lo que proponemos es ofrecer un dispositivo para que de eso se hable. Y en ese sentido, por eso quiero agradecer esta oportunidad que me parece que, quienes estamos en de algún modo, en este lado del psicoanálisis que acepta la castración y la lógica de la incompletud, nos hemos propuesto como una ética en relación a la transmisión, que es esto de poder transmitir algo que justamente es imposible, y por eso debemos seguir diciendo. Y me parece que estos dispositivos nos dan la posibilidad de hablar de eso de lo cual no se puede hablar y que sabemos que es la posibilidad del sujeto de advenir como tal. Así que les agradezco. De paso me autorizo, habiendo dos tucumanas en la mesa, una tucumana de venida porteña y una tucumana de pura cepa, en invitarlos a lo que va a ser también otra ocasión de trabajo, que es en octubre el Congreso Internacional, el 7º Congreso Internacional de Convergencia, a lo cual están todos invitados y que también va a ser una nueva ocasión de trabajo. Bueno, gracias. Vamos a dar lugar a que respondan. La chica. Sí, voy a tratar de responder. Les agradezco las preguntas a esta altura de la tarde. Me cuesta responder. Lo siguiente. La entrada, y esquemáticamente, la entrada en el análisis es el momento en que se especifica el trauma como referencia. El trauma como referencia equivale a la consistencia del gran otro, que sería el agente del trauma. El análisis, la transferencia misma, produce, tal como se puede ver con el ejemplo del sueño que analiza Freud, el cruce entre la demanda del otro y una demanda del sujeto. Y en ese cruce se especifica un deseo. O sea,
el sueño se plantea cuando el analizante ubica el su con mayúscula que le interpreta Freud, su deseo, el deseo del otro, se ubica él mismo como objeto ahí. Pero es el objeto en el otro, para el otro. Ahora, el análisis en su movimiento lo que está habilitado a producir es que allí mismo se opere una inversión. Es decir, de la imputación al otro a la implicación del sujeto. Entonces, la relación en la castración es completamente diferente, en el sentido de que el sujeto, el analizante, se encuentra en ese lugar donde no hay otra manera que existir que produciendo un objeto. Es decir, el objeto A tiene ese secreto, que tiene ese pasaje, que es a la vez la barradura del gran otro, la inexistencia del otro, porque lo produce el sujeto, porque no puede hacer otra cosa que producir un objeto para sostenerse en lo que dice, y un cambio en la posición respecto del goce, ya que de lo que se trata es de producir un goce para seguir existiendo, para poder existir, no de servirle al goce. Bueno, entonces, para responderle un poco a Alba, el analista sabe que tiene que esperar la producción de ese objeto, estar ahí para tomarlo, no interferir en eso y no ceder en eso tampoco, ¿no? Y de que lo que se trata, esto es lo que se tiene que esperar ahí. Y bueno, al analista le cabe interpretar y tomar ese lazo social específico, ¿no? En la interpretación. Bueno, en relación a la pregunta de Alba, ¿qué ha de saber el analista? Bueno, respecto del inconsciente, que es un saber puesto en el lugar de la verdad, es obvio que lo que hay que saber es lo que hay que hacer, que es permitir que la palabra se despliegue. Me acordaba, porque esto se puede tomar desde varios lados, de unas frases que mencionó a la mañana Alberto Fernández sobre lo laborioso de nuestra práctica. Sin duda que lo es por el hecho de estar todo el tiempo, creo que él apuntaba a eso, frente a lo real. A veces amigos que no son del mundo del psicoanálisis, arquitectos, me dicen, che, ¿cómo estudian ustedes los psicoanalistas? Y lo que pasa es que, enfrentados a lo real, como decía Freud, de sexo y muerte, que quién puede decir, levanto la mano, lo tengo resuelto, es decir, estamos todo el tiempo incitados a avanzar en el saber. Pero creo que podría responder qué ha de saber el analista en primera instancia. Si aceptamos lo que significa esa frase de que el analista interviene con su ser, creo que lo más laborioso es que el analista tiene que primero trabajar con lo que hace a su ser, a las marcas que lo determinan desde su inconsciente, lo que eso significa en la distribución de sus goces, cómo se sitúa en relación a esos goces, cómo reconoce sus límites, porque para nosotros un fin de análisis no es un didacta sano, es alguien que aprendió a acomodar mejor la mochila que carga en su espalda y a no tirársela al otro, ¿no es cierto?, a su rostro. Creo que lo más laborioso para cualquier analista es eso. Sí, creo que tanto Úrsula como Isidoro adelantaron algo de lo que pensaba decir, pero también agregaría que el analista debe saber también que tiene que pagar con su persona, porque la carga es pesada, eso tiene también que saber. Es una pregunta amplia, no sé si la puedo contestar tan directamente, digamos, pero sí pensando, quizás mis comienzos, ¿qué diferencia hay entre lo que se puede plantear o trabajar hoy a los comienzos de mi formación, que era un poco lo que vos traías, Mariel?
yo pensaba que me sostuvo en algunos casos para que tuviera efecto esos análisis, porque no contaba con el marco conceptual del psicoanálisis lacaniano hace mucho tiempo. Entonces, pero hubo cuestiones que tuvieron efecto, que los recordé claramente en este tiempo tratando de escribir algo sobre esta cuestión que nos trae hoy, y pensé que estaba sostenido en el saber del inconsciente, en la formación, en el análisis personal, más que en el saber teórico. Uno se pregunta por qué me surgió esa intervención. Ahora me puedo preguntar nuevamente por qué tuvo efecto y por qué surgió esa intervención. Me parece que estaba sostenido en esto, ¿no? Bueno, con estos comentarios cerramos la mesa y el encuentro. Hasta la próxima.